Bien, oremos. Si por algún momento no se escucha bien el audio, les voy a pedir por favor que nos lo hagan saber, por favor. Por favor. Bien, vamos a orar. En esta noche, bendito Dios y Padre celestial, delante del trono de tu gracia nos arrodillamos y nos postramos delante de ti, Señor. Buscamos tu rostro y agradeciéndote porque nos has permitido, Señor, pasar un hermoso sábado de descanso, Señor, de alabanza, de oración hacia tu santo nombre, de hermandad, de compañerismo con nuestros hermanos en la fe, de podernos fortalecer en el mensaje del tercer ángel, Señor, te damos muchas gracias. Y al iniciar esta semana, Señor, nos das la bendición de poder estar estudiando juntos tu palabra, tu palabra, tus mensajes, Señor. Y en esta noche nos queremos encomendar a ti, Señor, pedirte que nuestra mente pueda estar abierta a tu voz, pueda leer con mucha atención y escuchar con mucha atención cada uno de los versículos de tu preciosa palabra, Señor, y cada uno de los párrafos de tu espíritu de profecía. Señor, por favor guíanos, por favor ilumínanos, bendícenos grandemente, por favor. En esta noche te lo pedimos y te lo suplicamos. Y te rogamos que tu promesa, que dice que uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos una vez más, se pueda cumplir para con nosotros por tu infinita gracia, Señor. Que tu promesa, que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, desde el menor hasta el mayor, sea una realidad en esta noche en nuestras vidas, por favor, y podamos ser afirmados en la verdad presente, Padre. Guíanos, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos, en esta noche me gustaría dar continuación al tema que tuvimos, será hace 2 semanas, si no mal recuerdo, con respecto a los valdenses, esa obra que hicieron y aprendimos también acerca de sus errores. Y vimos claramente cómo el hecho de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios, porque ellos tenían una verdad más grande, tenían una verdad que había sido dada por Dios, venían con la herencia de la doctrina apostólica. Ajá. Y durante mucho tiempo los valdenses la tuvieron y vimos cómo caían y otros permanecían, caían y otros permanecían, pero una grave caída la tuvieron precisamente en la época de la Reforma. La Reforma era el fruto del trabajo que ellos estaban haciendo y hombres que venían de tinieblas grandes tenían la bendición de poderse acercar a la palabra de Dios y conocer la verdad que en algún momento ellos predicaron. Sin embargo, al tener esas reuniones con los reformadores, ellos fueron atrás en la verdad. Ellos tenían la verdad con mayor claridad y los reformadores estaban aprendiéndola y si bien habían sido dirigidos por Dios, todavía tenían muchas tinieblas dentro de sus enseñanzas. Específicamente las enseñanzas de Juan Calvino eran totalmente un cúmulo de errores agustinianos y lamentablemente los valdenses aceptaron las enseñanzas de las herejías de Agustín y que los protestantes y los hermanos todavía conservaban dentro de sus creencias y finalmente esa iglesia cayó. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo al predicárseles el mensaje adventista, el mensaje de los tres ángeles, finalmente ellos lo rechazaron. Fueron pocos, dos, si no mal recuerdo, decía ese dato histórico, los que finalmente lo recibieron, pero de una generalidad no lo recibieron. Y contemporáneamente los valdenses tuvieron la visita del Papa Francisco en sus iglesias, le aplaudieron y lo reconocieron como hermano. Eso está como testimonio para nosotros porque guarda una analogía completa con lo que sucede cuando rechazamos la verdad de Dios y con todo lo que está haciendo la corporación adventista.
Se puede llevar el nombre, pero no por llevar el nombre se lleva la fe. Vamos a dar continuidad. La gran separación que se produjo en la época de los valdenses con dos de ellos que se llamaron Daniel y Juan, si ustedes se acuerdan. Ajá, nombres muy interesantes, Daniel y Juan, que fueron los que se opusieron precisamente a toda esta mezcla de las enseñanzas de los valdenses con las enseñanzas de los reformadores y finalmente salieron de ahí, no estuvieron de acuerdo con esa unión, no estuvieron de acuerdo con ese ecumenismo y finalmente ellos salieron y el tema fue la justificación por la fe. El entendimiento que los valdenses tenían de la justificación por la fe era totalmente bíblico y el entendimiento que tenían los reformadores era un concepto que estaba mezclado con las ideas de Agustín de Hipona, ajá, con las ideas de ese llamado padre de la iglesia que no se apegó a las escrituras sino que hizo una mezcla entre filosofía, entre escrituras y entre supersticiones, porque eso es lo que realmente hizo Agustín. Sin embargo, sus tinieblas de Agustín no eran tan profundas ni tan graves como las que se encontraba en el catolicismo reinante de la época de los reformadores. Por así decirlo, era una oscuridad menos grave. Y los reformadores venían con esas tendencias. Martín Lutero, monje agustino. Juan Calvino, aunque no había sido sacerdote, oficiante como tal, se había preparado para el sacerdocio también en el agustinianismo, pero él había optado por ir por la rama del derecho y convertirse en abogado, pero su pensamiento era agustiniano. Y la gran mayoría de los reformadores provenían de esa orden mendicante de los agustinos y su mente estaba impregnada con las enseñanzas de Agustín, que si comparamos de tinieblas a tinieblas eran menos oscuras que las que el papado tenía en el momento de la reforma del siglo XVI, pero no por eso convertía un error en una verdad. La reforma avanzaba, y el gran tema por el cual se dividieron esos dos valdenses de nombre Daniel y Agustín era exactamente el tema de la justificación por la fe. Ellos tenían el concepto bíblico y los reformadores el concepto agustiniano que nosotros vamos a analizar en unos momentos más. Ajá. Y lo vamos a ver cómo exactamente eso se repite con la entrada de diversos conceptos de justificación por la fe dentro de la corporación adventista. Y antes de ir a detenimiento sobre el mensaje de la justificación por la fe, está en su pantalla proyectada un testimonio del espíritu de profecía. Y vamos a leerlo con mucha atención. Dice: el estandarte del tercer ángel lleva esta inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué se está diciendo aquí? Lo está poniendo como símbolo una bandera. Eso es un estandarte, un banderín, una bandera del mensaje del tercer ángel, y lo que tiene escrito ahí son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen, etcétera, tiene una inscripción específica y dice que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, el mensaje de la justificación por la fe. Sigue diciendo el espíritu de profecía: nuestras instituciones han tomado un nombre que expresa el carácter de nuestra fe. Cada una de ellas lleva el nombre Adventista del Séptimo Día y expresa precisamente el carácter de la fe que tenemos. Y dice, y nunca deberíamos avergonzarnos de este nombre. Se me ha mostrado que este nombre significa mucho, y al adoptarlo hemos seguido la luz que nos ha sido dada desde el cielo. El sábado constituye el monumento de Dios que conmemora su obra creadora y es una señal que debe mantenerse delante del mundo. Y ahora noten lo que va a decir a continuación. No debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. No debe haber un ponernos a la par, un modernizarnos, un actualizarnos, un ponernos en
dentro del mismo molde de los que adoran un día de reposo idolátrico. Es decir, ninguna de las instituciones de Dios y ninguno de los hijos de Dios, ni ninguna iglesia y congregación que Cristo Jesús tenga, en quien lleva el nombre de Adventista del séptimo día, no se tiene que poner a la par con los que adoran un falso día de reposo. El adventista del séptimo día no puede estar en el mismo molde, ni puede actualizarse ni ponerse a tono con la iglesia bautista, con la iglesia metodista, con la iglesia católica, ni con ninguna iglesia. No puede, ahí está clarísimo. Dice, no debemos emplear nuestro tiempo, esto es importantísimo, no debemos emplear nuestro tiempo en discusiones con los que conocen la verdad y sobre quienes la luz de la verdad ha estado brillando, cuando apartan sus oídos de la verdad para escuchar fábulas. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente. Ah, qué interesante. Toda una serie de argumentaciones, toda una serie de engaños revestidos de razonamientos, de falsedades, etcétera. Fíjense bien, para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. Que las creencias de los verdaderos adventistas del séptimo día, que esa fe se erosione a través de razonamientos, a través de hábiles personas capaces de razonar y presentar argumentos, pero que la hagan más cercana a los que observan el domingo. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros vamos viendo desde el principio, dice el mensaje del tercer ángel, trae ese estandarte y dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de la justificación por la fe. Y ahora se nos dice aquí que eso se va a hacer que se torne, una serie de argumentaciones va a hacer que se torne diferente, mejor dicho, que se torne menos diferente y que se torne más cercano a los que observan el domingo. Seguimos leyendo. Interesantísimo esto. Todo el mundo participará en esta controversia. Y hay que tener en cuenta que el tiempo es corto. No es este el momento de arriar nuestros colores. Y ahora noten lo que va a decir a continuación. Me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de adventistas del séptimo día. Notemos aquí que no dice me fueron mostrados verdaderos adventistas del séptimo día, sino un grupo de personas bajo el nombre de adventistas del séptimo día. Y ahora fíjense bien, que aconsejaban que el estandarte del mensaje del tercer ángel y que dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ese estandarte, que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. Como razón de esto, sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Entonces hay una serie de personas aquí que llevaban así como antiguo el nombre de valdenses, pero ya tenían otras ideas. Aquí hay algunos que llevan el nombre de adventistas del séptimo día y dicen, bájale el estandarte. Que no se haga tan singular y que no ondee tan claramente. ¿Para qué? Para asegurar el éxito de las instituciones de los adventistas del séptimo día. Es acércate más al pensamiento de Babilonia, en otras palabras, al pensamiento reformado, para que las instituciones tengan éxito.
instituciones educativas, instituciones de salud, instituciones de editoriales, instituciones van a tener un mejor éxito si se aproximan por el consejo de esos adventistas que solamente llevan el nombre, pero no tienen la verdad. Sigue diciendo, pero este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice al describir el pueblo remanente de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y noten qué bonito, esto comprende la ley y el evangelio. Ahí está el estandarte y comprende la ley y el evangelio. Eso es precisamente lo que dice el Espíritu de Profecía. No lo hagas ondear tan claro. Ajá. Que no se vea tan clara la ley y el evangelio. No, 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 nada de eso para que nuestras instituciones entonces puedan tener éxito. Adventistas nominales son los que hacen eso, los que solamente llevan el nombre. Y ahora fíjense qué interesante. Esto que puse entre corchetes es una nota que yo puse, no pertenece al texto. Pero noten lo que dice. El mundo y las iglesias se están uniendo. Eso es el ecumenismo. ¿Para qué? Transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios. Hay un ecumenismo para transgredir la ley de Dios. Por eso es que no hay un interés por parte de los adventistas nominales de no hacer ondear la ley y el evangelio. Porque en el ecumenismo se están uniendo para transgredir la ley de Dios. El mundo y la iglesia se están uniendo para eso. Y ahora, para derribar el monumento conmemorativo de Dios y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica del hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Y ahora noten lo que dice aquí. Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte. Directamente, quita el estandarte que dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quítalo. Y oscurecer su significado. Ahora ya no saber o estar confundidos de la relación que tienen la ley y el evangelio y lo muy vinculados que están. Oscurécelo. Y entonces escuchamos algunas preguntas. ¿El sábado es un asunto de salvación? Preguntitas así, subterfugios, razonamientos. No, el sábado no es para salvación. La reforma pro salud es un asunto de salvación o no es asunto de salvación. Y se tornaba este lema de es asunto de salvación o no es asunto de salvación, ciertas palabritas que oíamos por ahí. Eso es quitar y oscurecer el significado del estandarte. Sigue diciendo, cuando la gente acepte y enaltezca un día de reposo espurio, y cuando aleje las almas de la obediencia y la lealtad a Dios, alcanzará el punto al que llegó el pueblo de Dios en los días de Cristo. Pregunta, ¿elegirá entonces alguno ocultar su estandarte o disminuir su devoción? El pueblo a quien Dios ha honrado, ha bendecido y ha prosperado, ¿rehusará dar el testimonio en favor del monumento de Dios en un tiempo cuando este testimonio debería darse? ¿No se estimarán más los mandamientos de Dios ahora cuando los hombres desprecian la ley de Dios? Y esto está en el manuscrito 15 del año 1896. Dios tiene la oportunidad y la bendición de poderle revelar a su profeta este movimiento, de bajar el estandarte, separar la ley del evangelio, hacer las dos cosas diferentes, separar y dividir el mensaje de la justificación por la fe, la justicia imputada de la justicia impartida, la justicia imputada que es nuestro derecho al cielo, pero la justicia impartida que es nuestra idoneidad para el cielo y que también se le llama santidad en la Biblia y sin la cual nadie verá al Señor. Hacerlo dos cosas distintas.
Y entonces veamos cómo ese estandarte se encuentra a lo largo de la Biblia. Vamos a verlo, vamos a analizarlo juntamente con algunos testimonios del espíritu de profecía, para después ver qué es lo que pasa o por qué para contemporizar con las iglesias se adopta un nuevo concepto de la salvación y de la justificación por la fe, que es el que finalmente van a tener los reformadores, y vamos a ver algunas citas interesantes de los reformadores y por qué esas eran tinieblas y son y seguirán siendo tinieblas hasta el día de hoy. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es lo que dice el estandarte. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y verso 25, dice claramente aquí: y tendremos justicia, o nos haremos poseedores de la justicia de Dios, cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio capítulo 6, verso 25, habla el Espíritu Santo y dice que en Cristo y en Dios hay la posibilidad, hay la realidad, no la posibilidad, hay la realidad de caminar en obediencia y ser partícipes y obedientes de la justicia de Dios. La justicia de Dios está ligada a la obediencia a sus mandamientos. Claramente lo vuelve a repetir el libro de Romanos en el capítulo 2, en el versículo 13, porque dice: porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, no son los que la oyen. ¿Quiénes son los justos? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Son los que hacen la ley los que finalmente reciben esta justicia de Dios y son justificados. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, nos va a hablar exactamente de lo mismo. Capítulo 18, versículo 21 en adelante. Dice: mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y ahora noten, todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, y noten qué bonito: en su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que era impío, pecador, pero si se aparta de sus pecados y después de apartarse guarda los mandamientos de Dios, va a vivir y no va a morir. Y está prometido claramente aquí que sus rebeliones no le serán recordadas, y lo que sí le será recordado es que en su justicia que hizo, vivirá. Esta es la justicia de la cual habla Deuteronomio y de la cual habla Romanos. Son justificados los que son hacedores de la ley, cuando cuidéremos de poner por obra todos los mandamientos. Sigue diciendo el verso 23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Quiero yo la muerte del impío? No. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, es lo que dice la Biblia. Mas, fíjense bien, si el justo se apartare de su justicia, es decir, de su obediencia, si el que ha sido justificado se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas, ¿no? Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor. Algo así como decir: ay, eso no se vale. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son torcidos vuestros caminos? Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, él morirá por ello, por su iniquidad que hizo morirá. Y cuando el impío se apartare de su impiedad que hizo e hiciere juicio y justicia, hará vivir su alma. ¿Por qué?
porque miró y se apartó de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Mas si aún dijera en la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, cierto vuestros caminos no son rectos. Y ahora noten lo que dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y la invitación, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y ven en la conversión, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. O sea, abandonen el pecado y obedezcan la ley. Eso es la justificación. Abandona el pecado, obedece la ley de Dios para que seas justo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Hermanos, el profeta habló inspirado por el Espíritu Santo. Y quien prestó oído a esta amonestación y a esta reprensión, y tú y yo tenemos la bendición de escucharla ahorita, entendemos claramente lo que es la justificación por la fe. Aceptar el llamado al arrepentimiento, morir al viejo hombre, abandonar el pecado, ser fortalecido y ser convertido, porque así aquí dice claramente, haceos corazón nuevo y espíritu nuevo, y obedece la ley de Dios. Eso es hacer justicia, eso es ser justificado. La enseñanza de la justificación por la fe es algo que es sencillo de comprender. No es difícil. Sigue diciendo aquí, noten, esta parte de Ezequiel 18 terminaba diciendo, echad de vosotros vuestras iniquidades, haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Más adelante, en el capítulo 36, se nos dice cómo logramos eso. Dice claramente aquí, os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Nos quita el corazón de piedra, nos da uno de carne, la exhortación anterior. Pero aquí no acaba. Sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Muy claro. Cuando cuando obedeciereis mis mandamientos, decía el libro de Deuteronomio, tendréis justicia. Y nosotros tenemos justicia cuando escuchamos la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento, cuando nos entregamos a Él, cuando Él hace una obra de transformación en nuestro corazón, cuando Él perdona nuestros pecados y cuando Él nos dota de su Espíritu Santo y nos llena de su Espíritu Santo para guardar los mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Este es el mensaje del estandarte, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía, la ley y el Evangelio, juntos, no separados nunca. Y esto es lo que se va a intentar separar y hacer. Eso es lo que el diablo va a hacer. Y luego es lo que los adventistas nominales, los que llevaban el nombre, decían, vamos a bajarle y vamos a ponernos a tono con las iglesias que guardan el domingo. Vamos a adoptar la fe reformada. Vamos a seguir adelante. Sigue diciendo ahora en Jeremías capítulo 31 hablando del nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es al pacto hermoso que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Qué hermoso dice, daré mi ley en sus entrañas. Una manera tan hermosa para mostrarnos y describirnos
la obra de la conversión. Agarraría lo más profundo de nuestro ser, quedaría impregnado y grabadas en nuestras entrañas su ley, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto, por lo cual Jesús, en la cena, con los apóstoles, con los discípulos, le dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos, que será derramada en favor de muchos. Es ese pacto, ese nuevo pacto que fue sellado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y vemos cómo la ley y el evangelio son totalmente inseparables. Porque Deuteronomio es firme y permanece para siempre. Tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos los mandamientos de Dios. La ley y el evangelio son inseparables. Hebreos, en el capítulo 8, va a citar precisamente Jeremías 31. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque hallado falta en ellos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, da por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. El libro de los Hebreos retoma la promesa y la profecía de Jeremías capítulo 31 y lo aplica precisamente ahora al unirse con el evangelio de Cristo Jesús y ese pacto que fue sellado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. El nuevo pacto consiste en que no está más sobre la piedra, sino ahora está escrita en la mente y en el corazón de todos y cada uno de los creyentes. ¿Para qué? Para que, como dice Ezequiel, se pongan por obra y así ser hechos partícipes de la justicia de Dios. El perdón de nuestros pecados en la preciosa sangre de Cristo Jesús, la conversión operada en el corazón por el Espíritu Santo que nos es dado y la ley de Dios puesta ahí en el corazón y el poder para obedecer todos y cada uno de los mandamientos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, es muy fácil y muy sencillo de entender. Por eso dice: se van a tener que utilizar subterfugios, se van a tener que hacer razonamientos y debates, etcétera, para poderlo modificar. Pero en la palabra de Dios es muy claro. Vamos ahora a un libro importante, que es Santiago. Fíjense bien, me gustaría que tuviéramos en mente que estamos citando ahorita en esta parte del Nuevo Testamento el libro de Hebreos y el libro de Santiago. Grabémoslo bien, Hebreos y Santiago, por lo que vamos a ver más adelante. Dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 14: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Interesante. ¿Solo fe y no tiene obras? O mejor dicho, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe, es decir, este tipo de fe rara, que fe que separa de las obras, salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y entonces dice, utilizando esta palabra: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
porque en el Evangelio la fe y las obras van de la mano. En el mensaje, en el estandarte, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la fe y las obras van de la mano y son inseparables. Es muy sencillo de entenderlo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Simple, sencillo. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces comienza a decir, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y noten qué bonito. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe le fue imputada por justicia en el momento en que él actúa, obedece y obra, porque dice claramente, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La justicia imputada y la justicia impartida actúan en cada momento de la vida del creyente. La justicia imputada cuando Dios nos perdona y la justicia impartida cuando vamos obedeciendo a Dios en nuestro caminar cristiano. A cada instante y a cada paso siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Y entonces se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, interesantísimo, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O mejor dicho, no solamente por la profesión de fe. No solamente con decir, creo y es suficiente. Solamente hacer un asentimiento mental y decir, solamente así y ya. No, es toda la obra de Dios. Creo en el Evangelio de Cristo. Creo que su ley permanece para siempre. Creo que Cristo murió por mis pecados, es decir, por mi transgresión de la ley. Creo que Él me perdona si me arrepiento y si le pido perdón de todo corazón. Creo que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Creo que Él me da su espíritu. Creo que me transforma en el interior. Creo que Él pone su ley ahí y creo que me da poder en el Espíritu Santo para obedecer. ¿Veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Y sigue diciendo a continuación, asimismo también, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ok, ahora fíjense qué interesante, hermanos, porque vamos a ver cómo este mensaje está relacionado incluso con el mensaje del primer ángel, que dice que voy a volar por encima del cielo a un ángel que trae el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La invitación al evangelio es dada con una proclamación de decir, temed a Dios, grabémonos eso. Y que Abraham fue justificado por una fe que obra, por una fe obediente, porque se hace una obra completa en él. Y así se cumple la promesa que dice, le será imputado por justicia. Vamos a leer con detenimiento este relato y vamos a ver que aquí está el mensaje del primer ángel. Génesis capítulo 22, versículo 9.
Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y fíjense bien, no extiendas tu mano porque sobre el muchacho, perdón, ni le hagas nada. Y ahora noten lo que dice, porque ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Este es el evento que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo está diciendo, mira, la fe y las obras van de la mano. Por la fe, dice el libro de Hebreos, Abraham ofreció a su hijo. Por una fe que obra por el amor, que purifica el alma, y la fe y las obras son inseparables en el Evangelio de Cristo. Y esa es la fe que justifica, que se cumplió la promesa que le dijo, y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Esta es la fe. Y esta fe está ligada a esto que dice, ya sé que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. La obediencia a los mandamientos de Dios está implícita en la justificación por la fe. Les decía hace ratito, en Apocalipsis 14 nosotros lo vemos claramente. Tenía el evangelio eterno, pero decía en alta voz, temed a Dios. En otras palabras, es ten la justificación por la fe. Ten la justificación por la fe que tuvo Abraham, donde la fe y las obras actuaron juntas. Muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es solamente una confesión y una profesión de fe de dientes para afuera. Es una obra de transformación la cual hace el Espíritu de Dios en todos y cada uno de nosotros. Aquí está lo que decíamos de Hebreos 11:17. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. La fe y las obras, hermanos, siempre van a ir de la mano. Ahora, obediencia sin fe no es posible. Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Evangelio. La ley se proclama, el Evangelio se presenta, nos deja claros que somos pecadores y se nos promete el Evangelio, se nos da la esperanza del perdón, de la justificación. Verso 25, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús o al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Noten, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y ahora noten, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien,
confirmamos la ley. Que lo que ha dicho Pablo en este capítulo no se llegue a tomar como interpretación que la fe y las obras están separadas, sino todo lo contrario. Cuando venimos a Cristo y tenemos el perdón de Él, entonces confirmamos la ley, porque el Espíritu viene, hace una obra de transformación en nuestras vidas, quita el corazón de piedra, nos da uno de carne y escribe la ley en lo más profundo de nuestro ser, que por eso dicen las entrañas. Y se nos dota de poder en el Espíritu Santo para obedecer la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora, el espíritu de profecía. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es contada como justicia, y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mayor. Puede decir con regocijo: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí está la obra del Espíritu, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Y para qué nos renueva el Espíritu Santo y nos regenera? Para obedecer la ley de Dios y ser obedientes a la ley de Dios. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ojo, sin fe, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y noten qué bonito, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Esta es justicia sin obras, que es el perdón de los pecados. Esta es la justicia sin obras, perdón de los pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y ahora vean qué bonito, dice en el 11. Y recibió la señal de la circuncisión, y ahora noten qué bonito lo va a llamar: el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso. Se le llama a la circuncisión, qué bonito, el sello de la justificación por la fe. Ahora, Romanos 2 dice: de manera que si el incircunciso físicamente guarda la justicia de la ley, no será su incircuncisión contada como circuncisión, no será su obediencia a la ley de Dios contada como el sello de la justificación por la fe. El sello de la justificación por la fe es guardar la ley. Aquí lo dice claramente: si el incircunciso guarda la justicia de la ley, va a ser contado como circunciso. La circuncisión está relacionada con la obediencia a la ley.
Y pedagógicamente Cristo en el Antiguo Testamento enseña esto a través del rito de la circuncisión. Y permítame un momentito que ya casi se me descarga aquí la computadora. Dice Romanos capítulo 2, porque no es el judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y ahora noten lo que dice a continuación: la circuncisión es la del corazón, en espíritu. La obra que hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón nos transforma. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te voy a dar el corazón de carne. Cuando acudimos al perdón de Dios, bienaventurado el varón, a quien Jehová no imputa iniquidad. Bienaventurado el que recibe el perdón. Cuando recibe el perdón de Dios, recibe la circuncisión del corazón en espíritu. Se quita el corazón de piedra y se otorga un corazón de carne, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Y esa circuncisión que ocurre en el corazón, el Espíritu Santo, es el sello de la justificación por la fe. Es quien pone el sello de la justificación por la fe, que es la obediencia a la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí está el corazón de piedra. El Espíritu de Dios hace una obra hermosa de transformación en nuestra vida. Él la lleva a cabo, Él la hace. Ezequiel 36, como lo leímos a su momento: daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. La obediencia a la ley de Dios, que nos hace justos, nos perdona, nos lava, nos transforma, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Efesios lo va a explicar de la misma manera. Todo va a entrelazarse: la ley y el evangelio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Efesios 1:13 dice: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Nuevamente, ahora aparece con otras palabras: creísteis en el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué ocurrió? El Espíritu Santo te selló. El Espíritu Santo te quitó el corazón de piedra, te puso uno de carne. ¿Y qué es lo que te selló? ¿Qué es lo que selló el Espíritu Santo? Claramente te lo dice Isaías 8:16: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Todo esto está englobado en la justificación por la fe, porque tendremos justicia cuando pudiéramos por obra todos y cada uno de los mandamientos de Dios, porque somos perdonados por Dios, porque somos transformados por Dios y porque somos hechos obedientes por medio de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas, y esto es justificación por la fe. La ley y el evangelio son totalmente inseparables, y ese es el estandarte que trae el mensaje del tercer ángel: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, muy interesante, porque también en Éxodo capítulo 31, que tiene que ver con este sello de Dios, en el verso 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El dedo de Dios escribió esas tablas de piedra. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 20, se nos va a mencionar también el dedo de Dios. Cristo Jesús nuestro Señor dice, pero si yo, por el dedo de Dios, el mismo dedo que escribió la ley en el Sinaí, pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo capítulo 12, versículo 28, el mismo relato de Lucas, noten lo que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién escribió la ley en las tablas de piedra del monte Sinaí? El Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que hace el sellamiento en nosotros, que nos da la circuncisión del corazón, que es la señal de la justificación por la fe. Es Él el que imprime ese sello. ¿Y cuál es ese sello? Los 10 mandamientos. Los que fueron escritos en las tablas de piedra. Porque la fe y las obras van de la mano, porque la justificación por la fe es una fe que obra por el amor. Recibe el perdón, recibe el poder transformador de Dios en la vida y luego recibe la ley en el corazón y recibe poder para obedecer. Ese es el estandarte que está ahí puesto de acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando. Y nuevamente citamos en Hebreos, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y no me acordaré más de sus pecados. El espíritu de profecía dice, podemos ver la justicia de Cristo en la ley. ¡Wow! Podemos ver la justicia de Cristo en la ley, en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esta es la combinación que debería haber en nuestro trabajo. La verdad y la justicia deben ser presentados con el amor de Dios como se manifestó en Jesús. La verdad y la justicia deben ser presentadas con el amor de Dios como se manifestó en Jesús. Qué hermoso. ¿Qué pureza se verá entonces? ¿Cuán necesaria se revelará la purificación de toda contaminación moral? Entonces, cuando esto sea realizado, cuando contemple la hermosura del Redentor, su misericordia y compasión, la contumacia de la voluntad que ha mantenido a tantos alejados de la luz, se desvanecerá por completo de sus almas. ¡Wow! Cuando el pecador contempla la ley, le resulta clara su culpabilidad y queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Su único consuelo y esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que dice Dios, recibe alivio y paz en su alma. Clama, Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Su fe se aferra a Cristo y es justificado delante de Dios. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes desconocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Y noten, va a citar Santiago. Hago mucho énfasis en esto, en Santiago. Santiago escribe de Abraham y dice, no fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros pues, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2, 21 al 24. A fin de que el hombre sea justificado por la fe,
La fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Esto es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. Amén. Esto es llamado santificación. Miren, en el libro de Números capítulo 15, verso 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Santificación es la justicia impartida, la justicia que Cristo imparte en nosotros y es obediencia a todos los mandamientos de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, la verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin máculas. La santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios, y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la Biblia nos dice claramente en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, la obediencia a todos los mandamientos de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Está muy claro al ir leyendo todos y cada uno de estos textos de la palabra de Dios. Y además aquí viene la relación con el sábado, el sello de la justicia que es por la fe, la ley en el corazón y el sábado específicamente. Noten, santidad es obediencia a todos los mandamientos de Dios de acuerdo con el libro de Números. Y en el libro de Éxodo 31, vean qué bonito. Ciertamente vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. La señal de la justificación por la fe. La señal de que has sido perdonado, transformado, llenado del Espíritu de Dios, de que la ley está en tu corazón, de que Él te da poder para obedecer, es la observancia del sábado. La justificación por la fe y la obediencia a los mandamientos y a guardar el sábado están totalmente entrelazados. Subterfugios. Es que no guardamos el sábado para salvarnos. Subterfugios. Argumentaciones. A la luz de la palabra de Dios queda claramente establecido. Claramente establecido cómo están entrelazados la justificación por la fe y la observancia del sábado. Versículo 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, y noten qué interesante, el que lo profanare, de cierto morirá. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Está diciendo claramente, guardan el sábado para que sepas que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Por qué es que va a morir? Pues porque al no observar el sábado está rechazando el perdón de los pecados, se está rechazando al Espíritu, se está rechazando la ley y se está rechazando el sello y la señal que se está diciendo. Son temas totalmente inseparables, están unidos el uno al otro. Por eso es que dice, el que lo profanare, de cierto morirá. Ha rechazado el Evangelio y ha rechazado la ley, porque señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bien. Ahora, la falsa
justificación por la fe. Ya hemos tenido la oportunidad de ver cuál es la que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios, y fíjate bien cómo lo estoy diciendo, la palabra de Dios enseña en la Biblia y en los testimonios del espíritu de profecía. La falsa justificación por la fe está en algo que le llamaríamos, o le pongo aquí, judaísmo cristiano. ¿Cómo es eso? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os juntéis de nuevo al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si te circuncidas para hacerte judío, dice, de nada te va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza, fíjense qué hermoso, de la justicia por fe. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por amor, la justificación por la fe. Vosotros corríais bien, iban bien estos hermanos de Galacia, iban bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, y yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa, mas el que os perturba llevará el juicio. Esto pasaba en Galacia. Someterlos nuevamente al yugo de esclavitud, ir a las formas, a las figuras y a los símbolos, que es en este caso la circuncisión, y con eso se negaba el evangelio. Ahora, B, esa era una forma en que se atentaba contra la justificación por la fe en la palabra de Dios. Y quiero que pongan nuevamente mucha atención al libro. Hay 3 libros ya con este que necesitamos poner atención. Uno es, dijimos, Santiago, otro es Hebreos, y un tercero aquí, Judas. No los olvidemos, por favor, estos libros. Judas, otra forma de atentar contra la justificación por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que obra, por el amor, que ha sido una vez dada a los santos, a los que tienen la justicia de Dios impartida. ¿Y quiénes son los santos? Los obedientes a la ley de Dios y que tienen el sello de la santificación, que es la observancia del sábado. Esto es muy claro, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, y ahora noten, porque cambian la gracia de nuestro Dios, la gracia que nos otorgó Dios para salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje. En otras palabras, dicen por ahí, ama a Dios y haz lo que quieras. La gracia de Dios se convierte en un pretexto para decir, no hay ley de Dios, haz lo que quieras. Entonces, por una parte, los Gálatas se estaban volviendo hacia la judaización, y por otro lado, los que a la carta a quien está dirigido Judas, cristianos del año 70 aproximadamente, se les está advirtiendo claramente que hay algunos que están cambiando la gracia de Dios y la están convirtiendo en un libertinaje. Y eso Dios no lo puede hacer.
Negando esto de convertir la gracia de Dios en libertinaje es negación del único Señor Dios y negación de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando puedan utilizar el nombre de gracia de nuestro Dios, es negación del Señor Jesucristo. Y noten lo que está diciendo, del único Señor, del que lo domina todo, Señor Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Es un rechazo del señorío de Cristo. Y comienza a dar una serie de ejemplos, gracias, que dice, destruyó a los que no creyeron. Ah, qué interesante, los que no tuvieron la justicia que es por la fe. Muy bien. Vamos a ir ahora a otro libro. Miren que de estos hombres se nos dice, estos son los que se separan a sí mismos, sensuales, y dice claramente, no tienen el Espíritu. Hablan de la gracia de Dios y piensan o enseñan que la gracia de Dios es una licencia para seguir permaneciendo en el pecado, es una falsa justificación por la fe. Y se nos dice claramente, estas personas no tienen el Espíritu. Es muy claro. Y si no tienen el Espíritu, entonces no tienen la ley de Dios en su corazón y por consecuencia no pueden respetar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sello de la justificación por la fe. No pueden. Por eso dice claramente aquí, no tienen el Espíritu. No creen y no tienen el Espíritu. Y ahora noten lo que dice Judas al final. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al finalizar Judas su carta, comienza a decir, tú puedes obedecer la ley de Dios. Tú puedes estar sin caída y Él es capaz de presentarte delante del trono de Dios sin mancha y con gran alegría, con una satisfacción de Cristo Jesús, nuestro mediador, de presentarnos delante del Padre y de decir, mira, aquí está mi hijo justificado por la fe. Por eso dice, hermanos, no hagan caso, esos van a entrar encubiertamente, convierten la gracia de Dios en libertinaje, no creen, punto número 1, y punto número 2, no tienen el Espíritu. Pero ustedes pueden ser guardados sin mancha y sin caída. Siguiente texto, Segunda de Pedro, ojo con las cartas, ojo con los libros, Segunda de Pedro. ¿Cuáles hemos dicho? Santiago, Hebreos, Judas y ahora Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ojo, y aún negarán al Señor que los rescató. Son los mismos de Judas, los mismitos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, negando al único Dios y negando a nuestro Señor Jesucristo, rechazando el señorío, rechazando que Dios es Señor y Él manda y Él tiene el control. En esta misma carta, fíjense bien, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, y noten lo que dice, pregonero de justicia. Pregonero de justicia, y Hebreos 11 nos dice que fue hecho heredero de la justicia que es por la fe, que su fe y sus obras actuaron construyendo el arca, y fue un pregonero de justicia, es decir, de la justificación por la fe. ¿Y los otros qué hacen? Convierten la gracia de Dios en libertinaje. En el verso 7 nos dice, el justo Lot, otro que fue justificado por la fe, en la justicia imputada y en la justicia impartida, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y noten lo que dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos o a los justos,
y reservar a los injustos, los que no tienen la justificación por la fe, para ser castigados en el día del juicio. Muy bien. Finalmente, también aquí en esta carta dice que este tipo de hombres, dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Wow. Bien. Ahora, esto va a ser muy importante, hermanos. Ojo, la falsa justificación en la historia de la iglesia, en la formación del canon bíblico. Yo me gustaría hablar con ustedes con respecto a eso del canon bíblico en otra ocasión. Pero vamos a ver cómo esta falsa teoría se metió en la historia del canon, en la historia de la formación del canon del Nuevo Testamento. Fíjense bien, para empezar, nosotros ni siquiera debiéramos tener esa palabra de canon ni siquiera en nuestras palabras. Y no debiéramos jamás aceptar esa parte de canon. Y en su momento le explicaremos. Veamos qué es lo que dice el testimonio de la historia con respecto a formación de canon. Dice aquí un autor, dice, por otra parte, y aunque parezca muy extraño, fueron herejes. Fíjense, hasta él mismo está diciendo, parece muy extraño que tengamos nosotros un canon. Está hablando un cristiano evangélico. Fueron herejes los gnósticos, claro, los primeros en tratar francamente como escritura y citarlos como tal, escrito que más tarde la iglesia declaró canónicos. Hay una influencia ahí del gnosticismo que son contra los que luchan Judas y Pedro. Y es por ellos por quienes se va a ir formando un canon. Hay una fusión entonces ahí entre el paganismo, el cristianismo y el gnosticismo que va a resultar en lo que va a ser el catolicismo romano. Es por ellos. Ahora, fíjense bien. Como por ejemplo, Mateo, Lucas, Juan, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Efesios. Ahí estaban ahí en el canon de los gnósticos. Ahora dice, el más famoso de los gnósticos fue Marción, aquí hay un hombre, que se separó de la iglesia hacia el año 140. Y dice, fue el primero en delinear una estructura de canon. Interesantísimo. Él es el primero. Es alguien que agarró la herejía del gnosticismo, que es espiritismo realmente. Se separa de la iglesia, que ya traía algunos errores por ahí, pero no traía tantos como ahora. Se separa y él es el primero que hace una estructura de canon, al considerar los escritos sagrados en dos partes. Llamó la primera el Señor, que contiene lo referente a Jesucristo en su vida y enseñanzas. Nosotros decimos hoy los evangelios, pero él solo aceptaba el de Lucas, nada más, de origen gentil. Interesante, no los judíos. Designó la segunda parte el apóstol y en ella situó 10 cartas de Pablo, omitiendo las pastorales, se refiere a Timoteo y a Tito. Es realmente a él a quien se le debe la introducción resuelta de los escritos paulinos en el canon cristiano. Wow. Excepto, noten cuáles, excepto que se entienda así, segunda de Pedro. El primero en darles el carácter de escritura. Y fíjense lo que dice a continuación. El Antiguo Testamento le llamaba libro de los judíos. Entonces este hombre comenzó a hacer esto del canon y qué interesante que desechaba o no aceptaba el Antiguo Testamento. Es el gnosticismo el que separa la ley del evangelio. No es el cristianismo, no es el apóstol Pablo, es el gnosticismo el que lo va a hacer. Qué interesante
El gnosticismo, la herejía, con la cual dice, han entrado encubiertamente y convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ahora, sigue avanzando este asunto del famoso canon o de la formación del canon. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia que vive aproximadamente entre el 150 y el 216 después de Cristo, dice, habla de los 4 evangelios que nos han sido entregados. Añade Hebreos, las cartas de Pablo por considerar a este último como su autor. Y noten lo que pasa a continuación. Parece no haber conocido o aceptado Santiago. Ciertos hombres comienzan a decir como que eso de Santiago no me gusta, donde habla de la fe y las obras van de la mano. Ahora, más adelante nos dice aquí, Irineo, entre el 130 y el 200, no usa directamente Tercera de Juan. Irineo, el que se supone que combatió a los gnósticos en el siglo III. Él no usa Tercera de Juan, ojo, ni Judas, ni Segunda de Pedro, de los cuales, sin embargo, parece haber ecos de sus escritos. Dice, bueno, parece, pero nunca lo cita. No lo cita como tal, aunque puede ser que por ahí los haya incluido. Entonces, entre los famosos padres de la iglesia, comienza a haber un rechazo de ciertos libros de la Biblia, y entre ellos está Santiago y Segunda de Pedro. Se nos sigue diciendo y se nos habla de un hombre, Tertuliano. Es el primero que usa los términos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, con lo cual los escritos cristianos reconocidos obtienen una categoría pareja a los libros judíos, que fueron los únicos que en un principio eran considerados como escrituras sagradas. En el Nuevo Testamento de Tertuliano, fíjense bien, está formado por los 4 evangelios, Hechos, las 13 cartas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro, Judas y Apocalipsis. Menciona Hebreos, pero lo atribuye a Bernabé y no lo considera parte del Nuevo Testamento. En un principio incluyó el Pastor de Hermas, que es otro escrito, y bueno, y luego los llama a otros apócrifos y adulterados o adúlteros. Noten que lo que va a hacer este señor Tertuliano están 13 cartas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro, Judas y Apocalipsis, pero él no consideraba Santiago. Dentro de su canon no había Santiago. El de la fe y las obras van de la mano. Y tampoco estaba Pedro, que también hablaba de la infiltración gnóstica. Tertuliano, y pongo aquí, que no reconoce a Santiago, dice, vean la alteración de la justificación por la fe. En resumen, mantengo que antes de la ley de Moisés escrita en tablas de piedra, había una ley no escrita, que era habitualmente entendida de forma natural, que fue guardada habitualmente por los padres, como hubiera sido considerado Noé varón justo si no hubiera sido por una ley natural precedente, de donde se consideraría que Abraham, amigo de Dios, si no hubiera sido por el fundamento de equidad y justicia en la observancia de la ley natural, de donde que Melquisedec sea llamado sacerdote de Dios Altísimo, si antes del sacerdocio de la ley levítica no hubo levitas acostumbrados a ofrecer sacrificios, porque la ley fue dada a Moisés después de los patriarcas mencionados y en aquel conocido tiempo de su éxodo de Egipto. Después de un intervalo y espacio de 400 años, de hecho fue 430 años después de Abraham que se dio la ley. De aquí entendemos que la ley de Dios fue anterior incluso al de Moisés, y no fue primeramente dada en Horeb ni en el Sinaí en el desierto, sino mucho más antigua, existía en el primer paraíso.
posteriormente reformado por los patriarcas y otra vez para los judíos en periodos determinados. Así que nosotros no debemos dar a la ley de Moisés prioridad en cuanto a la ley primitiva, sino en cuanto subsiguiente, que en un periodo determinado Dios ha dado también a los gentiles, y después de haberlo prometido repetidamente mediante los profetas, la ha reformado para mejor, avisando así como la ley que fuera dada por Moisés en un tiempo determinado. Debería creerse que fue temporalmente observada y guardada. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Tertuliano en todo esto? No había ley revelada de Dios. La ley revelada de Dios vino hasta el momento de el Sinaí. Y antes todos vivían por la ley natural, es decir, como que cada quien sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Un hombre que no tenía y que no reconocía y que no estudiaba y que no vivió la epístola de Santiago. Llega a esta serie de subterfugios y de razonamiento. Entonces, si no hay ley de Dios, si no es la ley del Sinaí una ley eterna dada por Dios, entonces, ¿qué pasa con la observancia del sábado? De esto se sigue en consecuencia que hasta donde la abolición de la circuncisión carnal y de la ley vieja se demuestra como habiendo sido consumada en su tiempo específico, así también la observancia del sábado queda demostrado que ha sido temporal. Finalmente, ¿qué es lo que dice Tertuliano? Pues si la ley del Sinaí no es la ley de Dios eterna y antes se vivía por ley natural, entonces ahora con la venida de Cristo, pues tenemos nuevamente la ley natural y la ley natural no necesita la observancia del sábado. ¿Por qué? Por rechazar libros de la Escritura. En este caso, rechazar el libro de Santiago que nos hace énfasis en la justificación por la fe. Sigue la historia del canon bíblico. Ahora va a venir un señor que se llamó Orígenes. Vive del 185 al 254. El mérito de haber echado sólidas bases para la fijación final del canon se le debe a él. Para ello empleó el método de investigación que hoy llamaríamos científico, porque viajando por muchos países tomó cuidadosa nota de la actitud y uso de las iglesias con respecto a los muchos escritos que estaban en circulación y los clasificó en reconocidos: los 4 evangelios, 14 cartas de Pablo, incluido Hebreos, Hechos, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis. Y ahora noten lo que va a decir a continuación. Disputados. Santiago, la justificación por la fe. Judas, la advertencia contra la falsa justificación por la fe. Segunda de Pedro, la advertencia contra la falsa justificación por la fe. Segunda y tercera de Juan. Y otros, entre los cuales dice que hay algunos dignos de aprecio sin ser escrituras, y finalmente los libros simplemente falsos. ¡Wow! Entonces tenemos a otro hombre que va a formar parte importante en la formación del canon, que él tampoco considera, y se da cuenta que en el siglo segundo y tercero, hay libros disputados y son los que tienen que ver con la justicia impartida de Dios, los que tienen que ver con la santificación y la obediencia a la ley de Dios, y dice, estos están disputados. Hay iglesias que los reconocen y hay otras que no los están reconociendo. Eso influye en el concepto de justificación por la fe totalmente, tanto en él como en Tertuliano y como en otros padres de la iglesia. Eso va a influir, no tomar en cuenta el libro de Santiago. Sigue diciendo, a principios del siglo IV se desata la feroz persecución ordenada por Diocleciano, bajo la cual se generaliza la quema de escritos cristianos. Esto fomenta por una parte la multiplicación de las copias clandestinas de ellos y por la otra acelera la fijación del canon, la persecución. La iglesia tiene que decidir qué escrituras han de salvarse y preservarse a toda costa. Sin embargo, no se ha llegado todavía a una decisión final. Sigue la discusión sobre algunos libros. Algunos apócrifos siguen gozando de mucho favor.
Y se nos dan aquí algunos ejemplos. Ahora, cuando Eusebio de Cesarea escribe su historia eclesiástica, todavía hay libros, fíjense bien, como Santiago y Judas, muy disputados. Sin Santiago y sin Judas tenían un concepto erróneo de la justificación por la fe. De esta primera dice, algunos la estiman espuria y supuesta. De ambas afirma, sin embargo sabemos que las dos se leen públicamente en muchas iglesias juntamente con las demás. Da por no disputados los 4 evangelios, Hechos y las 14 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos. Pero de esta última añade, ha sido repudiada por algunos hasta el extremo de decir que no era tenida como epístola cierta y genuina de Pablo a la iglesia, por la iglesia de Roma. ¡Wow! La iglesia de Roma fue lo que dijo eso. Como algunos todavía en discusión, cita Santiago nuevamente, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y ojo, Apocalipsis, donde se nos menciona los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En cuanto a este, deja en suspenso si debe considerarse entre los libros espurios o entre los aprobados por el consentimiento de todos. Se limita a constar que algunos lo ponen en una categoría y a otros en la otra. Y por su parte, los obispos, Juan Crisóstomo, que dicen que tenía una muy buena predicación, de Constantinopla, y Teodoreto de Cirro, fíjense bien, no utilizan Apocalipsis, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, ni Judas. Ellos no los van a utilizar. ¿Influye eso sobre la justificación por la fe? Claro que sí. En el segundo decenio del siglo IV, Constantino decidió patrocinar el cristianismo después de levantarse el edicto de Milán, la prohibición de ejercicio. Pidió entonces al historiador Eusebio de Cesarea que le formara 50 códices de las Sagradas Escrituras cristianas. No sabemos qué libros contenían, porque todos ellos se perdieron y no existe información del propio Eusebio al respecto. Pero el hecho mismo de que la Iglesia hubiera obtenido ahora reconocimiento legal y que por tanto sus escrituras pudieran en lo sucesivo ser copiadas y difundidas abiertamente, fue gran paso hacia la final definición del canon neotestamentario sobre el cual seguía haciendo discusión. Hilario de Poitiers, por ejemplo, parece no aceptar Santiago. Ambrosio de Milán tampoco, y estos fueron grandes padres de la iglesia de esa época. Ni Judas, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. Los libros que Dios nos dio para discernimiento del mensaje de la justificación por la fe y que explican el mensaje de la justificación por la fe. El canon llamado de Mommsen solo incluye como canónicas las cartas universales primera y segunda de Pedro, las 3 de Juan. ¿Qué pasó con Santiago? Adiós. En cambio, el llamado catálogo claromontano menciona las 7. Los padres latinos de hasta la mitad de este siglo no utilizan Hebreos. Daré mi ley en su mente y en su corazón. Santiago, la fe y las obras van de la mano. Segunda y tercera de Juan, donde está el amor por los mandamientos. Segunda de Pedro y Judas, de donde habla de los que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Todos ellos desechan estos textos bíblicos, estos libros bíblicos que forman la enseñanza de la justificación por la fe. Después añaden ya Hebreos. Bueno, vamos a meterlo aquí. Y las cartas de Pablo, y admiten las 4 últimas universales mencionadas. Y entonces es la lucha que hay por la formación del canon. Yo tengo que decirles aquí que el Espíritu de Dios, por amor a una iglesia apóstata, rebelde, caída, por amor a quienes estaban ahí y que no tenían un claro discernimiento, intervino para que finalmente Judas, Santiago, Hebreos y segunda de Pedro formaran parte del canon bíblico. Pero la gran mayoría los rechazaba y los desechaba. ¿Eso influiría en el pensamiento de la justificación por la fe? Claro que sí. Ahora, miren, la reforma. Los reformadores, ¿qué va a pasar con ellos? Nos dice este libro de historia del canon.
La historia en el canon con todos sus problemas y vicisitudes. En cuanto a Lutero, según Jules Bernstein, erudito protestante, no habría querido aceptar para el Nuevo Testamento un canon técnicamente fijado por la Iglesia Católica Romana, sobre todo después de Trento. Había preferido, y según dicho autor, hasta ensayado, elaborar un nuevo canon, que favoreciera más claramente la doctrina que para él era el pivote de la teología cristiana, la de la salvación por la fe. En algún momento se le ocurrió reelaborar el canon, y es que algo va a hacer con Santiago Lutero. Aunque no fuera así, es bien sabido que el reformador dudaba de la canonicidad de, noten los libros, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Y no precisamente por razón doctrinal, aunque sin duda Santiago no le simpatizaba por su hincapié en las obras, sino porque en su opinión era dudoso que fueran en verdad apostólicos. Pensaba en todo caso que darían mejor al final como un apéndice al Nuevo Testamento. Los conservó, sin embargo, en su traducción alemana, si bien puso los 3 primeros al final, haciendo compañía al Apocalipsis, como si hubiera esta parte de los grados de inspiración. Finalmente, él lo incluyó, pero los reformadores fueron formados en la justificación por la fe, noten, no por la Biblia, sino fueron formadas por solamente cierta parte de la Biblia completa, perdón, sino solamente por cierta parte de la Biblia, que en este caso es entender el perdón de los pecados dicho en Romanos, en la epístola a los Romanos, la epístola favorita de Martín Lutero. Pero ¿qué hace con Santiago? Donde se explica también la justificación por la fe, no la reconoce. Deja fuera Hebreos también, y las enseñanzas de los gnósticos los deja fuera. Ahora, este es literalmente el prefacio que Lutero escribió en su Biblia, y aquí dice el prefacio a las epístolas de Santiago y de Judas. Dice: si bien esta epístola de Santiago fue reprobada por los antiguos, ahí está lo que hemos leído en la historia del canon, la elogio y la tengo por buena, porque no establece ninguna doctrina humana e insiste vigorosamente en la ley de Dios. Sin embargo, para emitir mi opinión, mas sin menoscabo de nadie, no la considero escrito de un apóstol y expongo mis razones. En primer lugar, en diametral oposición a San Pablo y al resto de las escrituras. Atribuye la justificación a las obras. Dice que Abraham fue justificado por sus obras cuando sacrificó a su hijo. San Pablo en Romanos 4 enseña lo contrario, que Abraham fue justificado sin obras, cosa que prueba con Génesis 15. Antes de sacrificar a su hijo, cuando aún se podía salir en auxilio de esa epístola y encontrar una explicación a semejante justificación por las obras, no se le puede defender en este otro punto en que aplica a las obras el mensaje de Génesis 15. Entonces, para Martín Lutero eran excluyentes, eran mutuamente excluyentes. Entonces, no la reconocía. Ahí está, pero tengo mis dudas de que haya sido un apóstol. ¿Influyó eso sobre su concepto de justificación por la fe? Totalmente. El concepto que él tenía era mocho y se acercaba más hacia el agustinianismo que hacia la Biblia en su totalidad. Ahora, Calvino. ¿Qué va a decir Calvino? En Institución de la Religión Cristiana. ¿Qué hay que pensar? Es evidente que Santiago habla de una declaración de justicia ante los hombres y no de una imputación de la justicia en cuanto a Dios. Es como si dijera: los que son justos por la fe demuestran su justicia por su obediencia y por sus buenas obras, y no se limitan a llevar la máscara de una fe imaginaria.
En suma, Santiago no trata del medio por el cual somos justificados. Les pide a los creyentes que tengan una justicia que se manifieste por sus obras. Así Pablo afirma que el hombre es justificado sin la ayuda de las obras, y Santiago no acepta que se llame justificado el que no realice buenas obras. Bien, Calvino no la rechazó. Calvino dijo: sí es un escrito apostólico, sin embargo, lo que está diciendo es una evidencia frente a los hombres. Finalmente, separó la fe de las obras. Finalmente lo separó del tema de la justificación por la fe. Dice el espíritu de profecía: hoy en día se pronuncian desde los púlpitos las siguientes palabras: crean, tan solo crean, tengan fe en Cristo, no tienen nada que hacer con la antigua ley, tan solo confíen en Cristo. Cuán diferentes son estas palabras de las del apóstol que dice, que declara que la fe sin obras es muerta. Él dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está citando? Santiago. Debemos poseer la fe que obra por amor y purifica el alma. Muchos procuran sustituir una fe superficial con una vida recta y piensan que por medio de esto obtendrán la salvación. ¡Wow! El Señor quiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén: la perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin defecto, sin tacha alguna. Dios dio a su Hijo para que muriera por el mundo, pero Él no murió para abrogar la ley, que era santa, justa y buena. El sacrificio de Cristo en el Calvario es un argumento incontestable que muestra la inmutabilidad de la ley. Su penalidad fue sufrida por el Hijo de Dios en favor del hombre culpable, para que mediante los méritos de aquel el pecador pudiera, por la fe en su nombre, obtener la virtud de su carácter inmaculado. Se le dio al pecador una segunda oportunidad de guardar la ley de Dios mediante la fortaleza de su divino Redentor. La cruz del Calvario condena para siempre la idea que Satanás ha colocado delante del mundo cristiano, que la muerte de Cristo abolió no solamente el sistema típico de sacrificios y ceremonias, sino también la inmutable ley de Dios, el fundamento de su trono, la transcripción de su carácter. Por medio de todos los sacrificios posibles, Satanás ha procurado invalidar la eficacia del sacrificio del Hijo de Dios, hacer que su expiación sea inútil y su misión un fracaso. Ha sostenido que la muerte de Cristo hizo innecesaria la obediencia a la ley y permitió que el pecador obtuviera, sin abandonar el pecado, el favor de un Dios santo. Ha declarado que la norma del Antiguo Testamento fue rebajada en el Evangelio y que los hombres pueden acudir a Cristo, no para ser salvados de sus pecados, sino en sus pecados. Pero cuando Juan vio a Jesús, conoció su misión diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para toda alma arrepentida el mensaje es: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a través del don de profecía, dice nuevamente: Santiago está en pie. Y el concepto de los reformadores y del protestantismo estuvo fundado en una incredulidad hacia el libro de Santiago, o en una distorsión de lo que Santiago dice mediante Lutero y mediante Calvino y mediante sus seguidores. Y sobre eso se formó su concepto de la justificación por la fe. Y ese es el resultado también de las iglesias que observan el domingo. Por eso es que, volviendo a la cita, el estandarte del tercer ángel lleva esta inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El nombre, nuestro nombre, expresa nuestra fe. Ahora, no debe haber contemporización, no debemos poner nuestra fe bajo las teologías, las filosofías de los protestantes que rechazaron parte del mensaje de la justificación por la fe. No debe haber contemporización con los que adoran en un día de reposo idolátrico. No debemos emplear nuestro tiempo en discusiones con los que conocen la verdad y sobre quienes la luz de la verdad ha estado brillando, cuando apartan sus oídos de la verdad para escuchar fábulas. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. Ajustar la teología
o mejor dicho, ajustar la revelación de Dios a las teologías de ellas. Me fueron presentados un grupo de personas bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. Como razón de esto, sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este estandarte distintivo ha de llevarse a todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice al describir al pueblo remanente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto comprende la ley y el evangelio. Y luego el otro párrafo que estábamos diciendo. Entonces es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, y con esta parte cerramos. El famoso libro que les he puesto, El zarandeo del adventismo. La distinción entre los dos tipos de justicia era más fácil de entender el último énfasis de la Reforma. Los reformadores sostuvieron que el creyente es justo en esta vida solo por fe. Al decir esto no estaban negando ni la necesidad ni la realidad de la santificación en todos los verdaderos creyentes. Más bien, afirmaban que en esta vida, fíjense bien, afirmaban que en esta vida la santificación nunca es lo suficientemente buena como para pasar el juicio. ¡Wow! La obra de la justicia de Cristo no es lo suficientemente buena. El creyente debe mirar solo hacia la justicia de la fe, la justicia del Dios hombre para su aceptación delante de Dios. La insuficiencia de la renovación santificante fue parte integral de la enseñanza de la Reforma. Aquí este autor anglicano lo está reconociendo completamente. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Él dice que la insuficiencia de la renovación santificante fue parte integral de la enseñanza de la Reforma. En otras palabras, no podemos obedecer la ley de Dios. Su corolario fue el énfasis invariable de los reformadores sobre la justicia de la fe, es decir, sobre el obrar y morir del Dios hombre, Jesús de Nazaret, a pesar de que el creyente lucha en contra del pecado y procura ser un guardador fiel de la ley de Dios, el pecado permanece en él hasta el día de su muerte. Lutero lo dice enérgicamente. Pablo, siendo el buen hombre que era, ansiaba estar sin pecado, pero estaba encadenado a él. ¡Wow! Yo también, en común con muchos otros, deseo salirme de él, pero esto no puede ser. Eructamos los vapores del pecado, caemos en él, nos levantamos de nuevo, nos abofeteamos y atormentamos de noche y de día, pero como estamos confinados en esta carne, como tenemos que llevar con nosotros a todos lados este saco hediondo, no podemos liberarnos completamente de él, ni siquiera golpearlo hasta dejarnos sin sentido. Hacemos esfuerzos vigorosos para lograr esto, pero el viejo Adán retiene su poder hasta que lo depositan en la tumba. El reino de Dios es un país extranjero. ¡Qué tremendo! Tan extranjero que aún los santos deben orar: Dios Todopoderoso, reconozco ante ti mi pecado. Oh Dios, no me imputes mi culpabilidad. No hay cristiano impecable. Si usted se encuentra con tal hombre, el tal no es cristiano, sino un anticristo. ¡Wow! El pecado está en medio del reino de Cristo, y donde quiera que el reino esté, allí está el pecado, porque Cristo ha fijado el pecado en la casa de David. ¡Wow! El pecado permanece de acuerdo a la doctrina del protestantismo. Calvino no fue menos dogmático que Lutero en la realidad del pecado en la vida del justificado. En la Confesión de Ginebra se encuentran estas palabras: la remisión de los pecados es siempre necesaria para los fieles. Finalmente reconocemos que se efectúa esta regeneración en nosotros en tal forma
que hasta que nos desprendamos de este cuerpo mortal, permanece siempre en nosotros mucha imperfección y debilidad, hasta el punto de permanecer siempre pobres y desventurados pecadores en la presencia de Dios. Y que con todo y lo mucho que debemos crecer y aumentar día a día en la justicia de Dios, nunca habrá plenitud o perfección. ¡Wow! Nunca habrá plenitud o perfección mientras aquí vivamos. Por esto, siempre tenemos la necesidad de la misericordia de Dios para obtener la remisión de nuestras faltas y ofensas. Así que debemos buscar siempre la justicia en Cristo Jesús y en ningún caso en nosotros mismos, y estar confiados en Él, no poniendo fe alguna en nuestras obras. Qué gran cantidad de mezcla de verdad con error. ¿Quiénes son los que se dice no podemos alcanzar la perfección? El concepto distorsionado de la justificación por la fe, porque los reformadores o desecharon Santiago o lo interpretaron erróneamente. El autor finalmente en su libro El zarandeo del adventismo dice cómo el adventismo ha cambiado desde sus primeras posturas en justificación por la fe, desde el mensaje de 1888 hasta que cada vez más se ha acercado a la reforma protestante, es decir, al concepto erróneo de la justificación por la fe. En otra presentación vamos a dar los nombres con respecto a quiénes son los que han ido acercando esta interpretación reformada, agustiniana, gnóstica y herética de la justificación por la fe en el adventismo del séptimo día. Hermanos, deseando que este estudio haya sido esclarecedor, puedan disiparse más tinieblas que por ahí pudiéramos llegar a tener, y que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Vamos a orar para terminar este tema, y después, si alguno de ustedes desea externalizar alguna duda, adelante. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de misericordia, en esta preciosa noche alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres Dios, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de escuchar de tu palabra el mensaje de la justificación por la fe completo, y cómo el desechar una parte de tu palabra. Bien dices tú en tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. Y cuando se le quita una parte se distorsionan las ideas y los conceptos por otras cosas. Has dicho que este mensaje del tercer ángel tiene un estandarte que ondea y dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el evangelio y la ley, la justificación por la fe completa. Y podemos verla a lo largo de toda tu bendita palabra. Permite que todos y cada uno de nosotros escapemos de ese concepto distorsionado que todavía la reforma tuvo. Estaban en unas tinieblas horribles esos hombres, y les diste un rayo de luz, Señor, que vino por el estudio de tu palabra, que vino por la influencia de los valdenses, pero ellos no lo alcanzaron a comprender todo, Señor. Los ayudaste, los iluminaste, los guiaste, pero tampoco forzaste a sus conciencias a comprender o aceptar algo que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Tú los has de juzgar en tu gran juicio investigador, Señor, y tú determinarás si ellos son dignos de la vida eterna o no. Por otra parte, Señor, nosotros hemos crecido en medio de un montón de conceptos extraños, pero que este estudio, Señor, sirva como iluminación en nuestra conciencia, que la fe y las obras van de la mano. Que Cristo está dispuesto a perdonarnos, a regenerarnos, a transformarnos, a darnos el sello de la justificación por la fe, que es su ley escrita en nuestro corazón, con toda la señal que dice que tú eres Dios que nos santificas, que es tu sábado. Todo es integral y nada se puede separar. El sábado es un asunto de vida eterna. La obediencia es un asunto de vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre, a ti nos encomendamos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues muy bien, hermanos,
No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, es el momento. Amén, hermano. No se grabó, ¿no, hermano? Bueno, parece que todo quedó claro. Pues bueno, hermanos, no me queda más que agradecerles el haberse conectado, el haber compartido con ustedes este tema. Ha sido una bendición. Y pues nuevamente le envío el archivo a la hermana Loida para que lo pueda compartir con ustedes. Muchas gracias Muchas gracias y y que Dios les bendiga. Gracias a usted, hermano David. Buenas noches a todos. muchas gracias.